Chicos, se nos cortó el video pasado porque hubo un corte de luz por acá en la zona, pero bueno, ya estamos de regreso. Vamos a seguir viendo la presentación que les estaba yo compartiendo. Entonces, ya retomando aquí los temas, vimos ya la teoría de la Lean Startup, el crowdfunding. Aquí están las diferentes páginas en las cuales ustedes pueden hacer levantamiento de capital como emprendedores, o bien si les interesaría invertir en alguna idea de negocio como inversionistas, también se pueden inscribir y lo pueden hacer. Tenemos también la otra teoría, que es la deuda a corto plazo para generar capital para emprendedores, que es lo que nos ofrecen hoy las fintech. Les daba yo un comparativo de fintech contra banco. Ustedes tienen esta presentación, la pueden revisar, y el cómo va generando poco a poco más presencia, por ejemplo, en el mercado de Europa, va conquistándose más el tema del uso de un financiamiento alternativo a través de las fintech, haciendo a un lado a la banca, simple y sencillamente porque la banca ha estado desatendiendo un mercado o un nicho de mercado que está surgiendo, que es el mercado emprendedor. Entonces, productos o financiamientos para ellos como tal no tienen. Sí llegan a tener algunos, pero bueno, los requisitos son casi muy similares, bueno, porque el nivel de riesgo que un banco maneja con respecto a una fintech, pues es distinto. Entonces, por eso es el tipo de requisitos y documentación que una u otra pide, el costo también de una u otra, en fin, todo va en función del riesgo, ¿no? Bien, ¿cómo voy a poder financiar mi emprendimiento? Tenemos dos fuentes básicas de financiamiento, que es la de deuda y de capital. Yo me puedo financiar por medio de una deuda, es decir, obteniendo un financiamiento, un crédito, y así voy financiando la ejecución del desarrollo de mi idea de negocio o la operatividad de mi empresa, la operatividad de mi negocio. O bien puedo obtener capital, que es decir, capital propio, ¿sí? O capital compartido con algún socio, ¿sale? Entonces, son las dos fuentes en las cuales nos podemos financiar. Aquí tengo el desglose de cada una de ellas. El financiamiento empresarial puede ser a través de deuda, ya sea o de capital de deuda a través de las uniones de crédito, la banca de desarrollo, la banca en sí, ¿no? A través de créditos estructurados, no estructurados, créditos corporativos, de arrendamientos financieros, en fin, ¿no? Y por el tema de si yo decido financiar mi idea de negocio por medio de capital, bueno, pues como les decía, puede ser capital propio, es decir, capital mío, ¿no? Que yo tengo para iniciar mi idea de negocio e invertir, o el capital propio que se va generando de las mismas utilidades que voy obteniendo con las ventas de mi negocio. Entonces voy reteniendo esas utilidades a manera de ir haciendo un colchoncito y poderme ir financiando. Está el financiamiento particular, que es el famoso, hoy conocemos el Family and Friends. Es un término nuevo en el mundo y lenguaje del emprendimiento, el financiamiento Family and Friends. ¿En qué consiste? En pedirle recursos a tus familiares y amigos para la ejecución de tu idea de negocio. Hay quienes te pueden aportar por ser tus familiares, por ser tus conocidos, pues que te apuestan, ¿no? Y es una manera de levantar incluso hasta crowdfunding sin necesidad de inscribirte a estas páginas de internet, pero que a lo mejor, no sé, armes un chat de 50 amistades o familiares tuyos en un chat de WhatsApp, les expliques a través de un video o en un mensaje de que es tu idea de negocio y que si te pueden, en fin, apoyar con 500 o 1000 pesos, quizá juntes hasta unos 50, 70,000 pesos, ¿no? Entonces, para arrancar tu idea de negocio, vale la pena. Entonces está ese financiamiento particular. ¿Por qué les dije esta opción? Porque conozco de un emprendedor que hizo un chat, por eso les di esta opción. Entonces, levantó 75,000 pesos entre familiares y amigos. Entonces, de alguna manera, no hay pretexto, hay una opción y no hay pretexto para no ejecutar tu idea de negocio y no llevarla a cabo. El otro es el financiamiento externo, que es a través de un capital de un socio, ese famoso capital semilla, el ángel inversionista, el venture capital, ¿no? Que también son términos que se utilizan en el mundo del emprendimiento, es un lenguaje para que ustedes vayan familiarizándose con estos términos. Y bueno, él consiste en que hay una persona que te aporte ese capital para que tú ejecutes la idea de tu negocio por un porcentaje de las acciones de tu empresa, ¿no? O de tu negocio.
¿Qué ventajas y desventajas tengo, Erika? O sea, pues me puedo financiar por deuda, me puedo financiar por capital. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es? Bueno, rapidísimo para que no se nos haga muy largo este video. Financiarnos por medio de deuda es más barato. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dice Erika que el financiamiento a través de deuda es más barato? Bueno, porque siempre y cuando, ojo, siempre y cuando yo conozca cuánto es lo que yo vendo, de cuántos son mis gastos, cuánto puedo pagar por un crédito, de cuánto es la inversión y cuándo la recupero. Si yo conozco esto, es mejor obtener un financiamiento o un crédito, ¿sale? De lo contrario, aquí en desventajas le puse en el capital que es más caro. ¿Por qué? ¿Por qué sería más caro financiarme por medio de capital? Porque yo, una vez que recupere la inversión de mi negocio, ¿sí? Pasando ese tiempo, el resto de las utilidades, a partir de toda la vida de mi negocio, el resto de la vida de mi negocio, voy a compartir utilidades a mi socio o mis socios, ¿sí? De esas utilidades de mi del negocio, de mi intelecto que del cual surgió la idea del negocio, de quien yo estoy precisamente operando y trabajando para llevar a cabo. ¿Y qué pasa? Que una vez que recupere yo esta inversión y le regrese a mis socios, ¿saben que ya recuperamos esta inversión? ¿Listo? Pues a partir de ahí, las utilidades el resto de la vida de mi negocio van a tener que ser compartidas con alguien más. Entonces, por eso a la larga es más caro. Pero si yo no conozco cuánto es lo que voy a vender, si no estoy segura de cuáles son mis gastos y mucho menos de cuánto puedo pagar por un crédito, pues la mejor opción va a ser siempre financiarte por medio de capital de un socio, porque de lo contrario, si desconocemos todos estos conceptos y no tenemos los números a la mano, pues nos va a salir más caro obtener un financiamiento que al final del primer año no vamos a poder continuar pagando, nos vamos a atorar y nuestra idea de negocio la vamos a tener que suspender, se va a quiebre porque por falta de liquidez, ¿no? Entonces, por eso es más barato o más caro, dependiendo, ¿no? En la situación en la que estamos. ¿Qué otra ventaja tiene la deuda? Bueno, el pago de los intereses lo podemos deducir de impuestos y es ideal para el financiamiento de proyectos específicos, es decir, lo que yo les decía, financiamientos de proyectos que yo sé, proyectos muy específicos que yo sé cuánto, si se va a vender o no, y si se va a vender, cuánto se va a vender, cuántos son mis gastos y cuánto puedo pagar por un crédito, ¿sale? Sabiendo esto, pues estoy del otro lado. ¿Qué desventajas tiene financiarme por medio de la deuda? Pues una deuda me implica un egreso periódico, obligatorio, que me resta flexibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mes con mes tengo que pagar un crédito, venda o no venda, haya tenido ventas o no haya tenido ventas, yo tengo que pagar un crédito mes con mes. Al banco no le interesa si vendí o no vendí. ¿Qué pasa con el capital? A diferencia del capital, le puse una de las ventajas del capital es que me permite tener esa flexibilidad, ¿sí? Es decir, si no vendí este mes, hablo con mis socios, ¿saben qué? No vendimos este mes, vamos a reponernos el siguiente mes y nos recuperamos y para darles las utilidades el siguiente mes. Entonces es más flexible, podemos movernos más con los números con el propio capital, ¿sale? ¿Qué otra desventaja hay de la deuda? Bueno, incrementa el riesgo de quebrar la empresa, por lo mismo que les decía. Si no puedo vender lo que yo estimaba vender, si mis gastos superan lo que yo había calculado, pues desgraciadamente todavía menos voy a poder pagar por un crédito. Y está también el riesgo de la variabilidad de tasas. Aquí hay que tener mucho cuidado que cada que contratemos un crédito, sea un crédito con una tasa fija, que no haya variación de tasas para precisamente impedir ese riesgo que pudiéramos incurrir al momento que se nos pueda subir el interés cuando no lo teníamos previsto. ¿Sale? ¿Qué ventajas haya también del capital? Bueno, si me financió por medio del capital de un socio, yo les sugiero que hagan sinergia con ese socio, es decir, que busquen que sea un socio que se dedique al mismo giro o a la misma industria a las cuales ustedes se dedican. Si ustedes deciden comenzar a vender coches, bueno, pues que sea un socio que tenga un taller mecánico o una llantera, alguien que les pueda aportar conocimiento de la industria, del giro, de cómo se comporta ese mercado y sobre todo que les aporte clientes, que les dé mentoría.
va más allá de aportarles el propio capital, que les dé algo más como un seguimiento o mentoría. ¿Qué desventajas hay del capital? Pues es más complejo de evaluar y de estructurar. Es decir, ¿qué tanta participación quiero que tenga el socio en mi idea de negocio? ¿Qué tanto poder de decisión quiero que mi socio tenga en mi negocio? ¿Qué porcentaje le voy a dar de mis acciones? Eso es súper complejo de evaluar y de estructurar, pero bueno, es una de las opciones que hoy en día tenemos para poder financiar nuestras ideas de negocio. ¿Sale? Y finalmente, bueno, comentarles que mientras haya eh, emprendimientos que cumplan con la Agenda 2030, pues 2030 estamos del otro lado porque son emprendimientos sociales que van en pro de una sustentabilidad y en la mejora de un objetivo en común. No olvidemos las 4 P's del emprendimiento, creo que ya se las había mencionado en los primeros módulos: Planet, People, Purpose y Profit. El Planet es pensar un emprendimiento en beneficio del planeta, en beneficio de la gente, es decir, qué valor agregado estoy dando, que es parte de la propuesta de valor en la parte de Purpose, y el Profit, el beneficio que estoy generando yo al conceder mi propuesta de valor a las personas. Chicos, esto es todo por hoy y por este módulo. Con esto cerramos este diplomado. Los invito a que hagamos equipo en México y por México. No sin antes agradecerle el seguimiento y la atención que han tenido para su servidora en todo el trayecto de este semestre. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos en todos sus emprendimientos, en la ejecución de su idea de negocio. México nos necesita. Recuerden que en la primera sesión que tuvimos les mostraba yo un panorama de México. Veíamos que había 10 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Imagínense que sean de esos 10 millones, tomemos 500 o 1 millón, que sean los generadores de ideas, que sean los emprendedores, desarrolladores de ideas, que estén generando empleos. 1 millón de empleos generando por 1 millón de emprendedores, de esos jóvenes que no estudian ni trabajan, retomarlos. Hagamos la voz, pasemos la voz, perdón, alcemos esta voz y fomentemos el emprendimiento. Hagamos equipo porque México nos necesita. Les agradezco mucho. Fue un placer estar con ustedes. Cuentan conmigo para siempre, de verdad. Y en lo que les pueda ayudar, estoy para servirles. Muchísimas gracias por todo.